La Casa del Metal capítulo 46. Cuando se tomó la decisión de permitir que Ultron se quedara con Desembarco del Rey, la nueva tarea de decidir las capitales de los reinos gemelos de Poniente era algo que debía emprenderse. Muchos pensaron que las dos capitales obviamente serían Dragonstone y Winterfell. Tenían razón en el primer punto. Stannis había decidido desde hacía tiempo abandonar Desembarco del Rey como su capital y, en su lugar, albergar la sede de su poder donde realmente tenía hombres que lo respetaban y podía confiar en la gente. Así, Rocadragón se convirtió en la sede del poder del reino de Baratheon. Sin embargo, la idea de que Winterfell sería la capital del reino Stark era incorrecta. El problema principal era que Robb Stark no era solo el rey del norte, independientemente de lo que gritaran sus hombres cuando corrían hacia la batalla. Robb Stark también era el rey de Riverlands. Así que tuvo que tomar la decisión de no tener su sede de poder demasiado lejos de todo su pueblo. Al final, fueron los gemelos los elegidos como capital del reino del norte y de las tierras de los ríos. Fue una decisión fácil de tomar, principalmente porque a diferencia de muchos otros fuertes o castillos, los Frey estaban todos muertos con la excepción de algunos de los miembros más agradables. Cabe señalar que Freys tenía una terrible tendencia a caer en la batalla, debido principalmente a la falta de habilidad y a la negativa a aprender a luchar adecuadamente. Había una razón por la que a nadie le agradaban los Frey, y había una razón por la que nadie estaba realmente de luto por su fallecimiento. Incluso los miembros de la familia que aún vivían no estaban de luto por las pérdidas que habían sufrido. Fue así en los gemelos donde el rey Robb se encontró al final de la Guerra de los 5 Reyes, algo que encontró terriblemente irónico, considerando lo que Ultron le había dicho hace tantos años. Se alegró de no tener que preocuparse por una traición de sus hombres, de los Frey y, especialmente, de los Bolton. No podía expresar lo contento que estaba de que Ultron le hubiera advertido sobre esos dos. No se podía permitir que prosperaran casas desleales. Sabía que ese pensamiento era muy Lannister. Daba que pensar, pero era cierto de todos modos. Al final alguien acabaría intentando matarlo. Por lo tanto, se alegró de no tener que preocuparse por los traidores y, como resultado, era libre de reclamar a los mellizos. La elección de convertir los fuertes duales en la capital fue en realidad muy bien recibida, ya que significaba que la capital podría convertirse en un centro comercial entre el norte y las tierras de los ríos, especialmente ahora que se estaba deshaciendo del peaje exorbitante por el uso de los fuertes duales. Puente. En muchas menos palabras, nadie estaba de luto por el difunto Lord Frey o los de su calaña. Lo mismo podría decirse de los hijos del hierro. No a muchos les habían gustado los hombres de las Islas del Hierro, nadie, en realidad. Hubo 10 fiestas diferentes celebradas por 6 señores diferentes cuando la noticia de su desaparición finalmente se extendió por todo el continente. Fue en esta atmósfera que Theon Greyjoy se convirtió en señor de las Islas del Hierro. Mientras el hombre que mató a Euron Greyjoy ayudó a acabar con las riendas de Balon Greyjoy, estuvo presente en la captura del Victorian Greyjoy y terminó junto a su hermana después de una noche de borrachera en el pub, sus compañeros isleños de hierro lo animaron a subir al trono. No estaba muy orgulloso de su último logro, pero aparentemente no había ningún problema en las islas en aceptar a tu hermana como esposa de Sal. Eran muy Targaryen en ese sentido. Fue con la ascensión de Theon al trono y la ejecución de todos los piratas anteriores lo que hizo de las Islas de Hierro una nueva parte del Reino del Norte, y con los pocos suministros que los isleños pudieron reunir y los pocos barcos que tenían que no estaban en el Reino del Norte. Ahogado por las manos de Dios, estaba claro que sería mejor si cosas como el precio del hierro fueran olvidadas, eliminadas, llevadas detrás del granero, llenas de flechas y ahogadas en el mar. Con todo, la conclusión de la Guerra de los 5 Reyes fue muy diferente de lo que habría sido si una monstruosidad metálica llamada Ultron no hubiera decidido que quería ser dueño de una ciudad. Hablando de esa ciudad, Desembarco del Rey se estaba convirtiendo una vez más en un enorme centro comercial para Poniente. Con nuevas y extrañas tecnologías surgiendo de la mente de su maestro del metal, la ciudad estaba acumulando oro. El invento más notable, y según la opinión popular, el más grande que Ultron había revelado a la gente de Desembarco del Rey, fue el concepto de plomería interior. Cansado de las quejas por el olor, Ultron ordenó la construcción de tuberías, se lo explicó a Tyrion Lannister y le dijo que se pusiera manos a la obra. No fue una sorpresa que debido a esto, tanto Ultron como Tyrion fueran elogiados por la invención del Lannister. A la gente también le encantó el nombre, a quienes no les gustaba cagar en un Lannister.
Tyrion solía saludar a su padre mientras lo hacía. Capítulo 47. Daenerys Targaryen quedó impresionada, una hazaña difícil de lograr después de todo lo que había pasado durante los últimos años. No fue Daario, ni Barristan, ni ninguno de los innumerables simpatizantes y laméculos que la habían impresionado, era una niña pequeña que quería ver un dragón. Eso fue lo que le convenció a Arya hace tantos meses, que la niña quería, más que nada, ver un dragón. Independientemente de sus habilidades, su posición o su ascendencia, fue eso lo que la arrastró a través del mar angosto. Y Dany estaba feliz de mostrarle a la niña sus dragones, quienes habían acogido a Stark y su lobo con entusiasmo y rara vez se los mostraban a nadie excepto a ella o a Rhaego. Quizás era la sangre del lobo de la que Arya le había hablado en una de sus largas charlas sobre la naturaleza de los animales de sus familias. Arya era tanto un lobo como Daenerys un dragón, aunque cuando Arya hizo esta comparación, Dany se sintió halagada y confundida al mismo tiempo. Fue su hermano quien había proclamado su condición de dragón para que el mundo lo escuchara, él quien exigió un trono, una corona, y había muerto por ello. Pero entonces Arya se lo había dicho. Ella era un dragón porque no necesitaba gritar algo así a los cuatro vientos. Al igual que los animales, ella simplemente lo era, y no pensó en lo que era hasta que la niña se lo señaló. Eso había impresionado a Dany, casi tanto como el hecho de que esta misma chica hubiera terminado con la insurrección de los hijos de la arpía tan fácilmente como la propia Dany aplastaría una mosca. Ella había tomado su dinero, sus líderes, su infraestructura y ahora, mientras se arrodillaba frente a la reina, sostenía la última de sus máscaras para que la tomaran los Targaryen. Lo has hecho bien, dice, bajando las escaleras hacia la chica y quitándole suavemente la máscara, tú y Daario habéis demostrado ser miembros valiosos de mi consejo. Nombra el deseo de tu corazón, y si es en mi poder, será tuyo. Daario levanta la cabeza al escuchar eso, sin saber cómo pensar en esto, pero es el primero en hablar y declara. Usted sabe lo que quiero, su excelencia, pero no me atrevería a tomarlo como una recompensa por un deber. Hecho. Dany le sonríe a su amante, una sonrisa triste llena de arrepentimiento y oportunidades perdidas debido a los puestos ocupados. Ella le frota la cara con cariño y se disculpa. Lamento no poder concederte lo que tanto mereces. Dime cualquier otro precio y haré todo lo que esté en mi poder para pagarlo. Daario asiente y suspira. Me abstendré de nombrar una solicitud, porque no tengo ninguna en mente. La reina asiente, le quita la mano de la cara y se vuelve hacia Arya. ¿Y tú, joven lobo? ¿Qué es lo que deseas? Le pediría que permaneciera en Meereen y Essos, su excelencia, le dice Arya, usted es una buena reina y una gobernante benévola, y la gente del este la necesita más que la del oeste. Dany le frunce el ceño a la chica. La solicitud estaba perfectamente dentro de su poder para concederla, y ya había prometido hacer todo lo que estuviera en su poder para conceder las solicitudes, si de hecho estuvieran en su poder. Arya había jugado con ella y su impresión de la niña aumentó aún más. Después de un minuto de que los dos se miran a la cara, la reina asiente. Muy bien, atenderé a las personas que realmente me necesitan y tú te quedarás a mi lado. Las cejas de Arya se arquean ante eso, pero no se atreve a preguntar. Sin embargo, se alegra cuando la reina pone una mano en su hombro y entona para que todo el salón pueda escuchar. Arya de la casa Stark, te llamo lobo y te declaro señora de los susurros del Imperio Targaryen. ¿Quieres atender? Arya traga saliva, abre los ojos y asiente. Lo haré, mi señora. Bien, Dany asiente, luego suelta el hombro de la niña y le dice a la corte. Creo que con el último de los viejos maestros muerto y su insurrección terminada, la ciudad debería recibir algún tipo de celebración. Missandei, ¿son las tiendas capaces de hacerlo? El consejero de la reina asiente. Comenzaré los preparativos de inmediato. Dany sonríe, feliz de que a su reino le vaya bien por una vez. Capítulo 48. El muro era una estructura alta, eso era obvio. Elevándose por encima de cualquier otro objeto terrestre, asombró a quienes lo vieron por primera vez. Al mirar la pared, cosas como la magia, los dragones y los caminantes blancos se vuelven aún más creíbles. Por eso los hombres de la Guardia de la Noche dieron la bienvenida a los hermanos de Fight Militant y a los escudos de carne adicionales que representaban. Junto a los nuevos hermanos de la Guardia de la Noche, barriles tras barriles de Dragonglass de Dragonstone y herreros del sur llegaron al Castillo Negro para ayudar a forjar mejores armas que pudieran matar al temido enemigo de la Guardia. Justo al sur del muro, las cosas no eran tan felices, con los Wildlings instalándose en un nuevo territorio que no estaba cubierto de nieve todos los días, independientemente de la temporada.
Los hombres del norte que ayudaron a los salvajes a establecerse tuvieron que aclimatarse a la cultura del pueblo libre, y el pueblo libre tuvo que aclimatarse a la cultura de los arrodillados. Como resultado, solo el primer día hubo 6 asesinatos, un duelo y una pelea a puñetazos. Después de eso, Mance Rayder se puso firme y exigió que la gente actuara mejor que los arrodillados que tanto despreciaban. Su discurso de ánimo ayudó mucho y redujo el número total de muertes por día a un nivel más agradable. Que a nadie le sorprendiera demasiado que la gente libre trajera la muerte con ellos era simplemente una triste realidad de la vida, que a nadie le importara que los hombres del norte estuvieran muriendo porque todos los hombres que murieron eran soldados de Bolton o Frey. A nadie le gustaban Bolton o Frey. Los hombres Umber se llevaban muy bien con los salvajes, bebían y compartían historias de guerras, cacerías y jorobas. Los hombres Stark y la gente libre no lucharon por el respeto mutuo hacia Bran Stark y Jon Snow. Y todos los demás simplemente evitaron el tema por completo. Lo que esto significaba era que la guardia no necesitaba gastar hombres para derrotar a los salvajes, ni desperdiciar recursos para encontrarlos. Ahora todo lo que tenían que hacer era forjar un poco de dragonglass y prepararse para un asedio de las hordas de muertos vivientes. Esto resultó en muchos Night's Watchmen muy aburridos. Bran Stark vio todo esto desde los pájaros en el cielo, los árboles en el bosque y el muro mismo. En los meses que había estado en presencia de Bloodraven, había aprendido mucho sobre Green Sig, su familia, el pasado, el posible futuro que se había evitado. Estaba muy contento de haber evitado ese futuro. Le agradaba Jon, la chica de Jon, y Grite, era agradable y a él realmente le agradaba Shireen. Además, Jojen estaba vivo y no quería tener que enterrar a su mejor amigo. Hasta donde él sabía, lo único malo que Ultron terminó haciendo en su búsqueda por dominar Desembarco del Rey fue orquestar la muerte de su padre. Bran siempre tenía que sonreír ante la idea de que no importaba lo malo que fuera un monstruo o golem megalómano que acabaría con el mundo, un rey loco era peor. Sus cavilaciones se desviaron del destino del mundo a la tierra del presente mientras su atención es captada por el ruido metálico del acero contra el acero. Jon Snow se enfrenta a Ser Davos y al resto de los caballeros Baratheon, su habilidad con la espada es impecable. El primo bastardo de Bran, algo que realmente no esperaba, siempre había sido natural, pero aparentemente solo había mejorado desde que dejó Invernalia. Trabajando en conjunto, todo lo que los hombres de Baratheon pudieron lograr fue desviar la espada de Jon. Parecía un partido igualado, Jon contra los 3 hombres. Luego sonó un silbido, la pelea terminó y Jojen estaba preparando la cena. Capítulo 49. Daenerys tenía un problema e involucraba a un ejército en sus puertas. Las enormes fuerzas de las ciudades esclavistas de Yunkai y sus aliados marchaban hacia su ciudad. El hecho de que las ciudades que marchaban hacia ella fueran también las que ella había liberado tan recientemente la ponía de los nervios. Tampoco sabía cómo proceder, podía contener las fuerzas todo el tiempo que necesitara, podía llevarles sus dragones o podía pedirles algún consejo. Esto último es lo que terminó decidiendo, aunque no ayudó mucho. Usa tus dragones, fue la sugerencia encogida de hombros de Arya. ¿Realmente queremos ser conocidos como el ejército Targaryen que una vez más arrasó con sus enemigos? Barristan Selmy le pregunta a la chica enfadado. Sí, lo hacemos, es la respuesta del lobo, crea una imagen temprano y siempre habrá dudas al enfrentarte a tus fuerzas. Usa tus dragones en esta batalla y es posible que nunca más tengas que usarlos. Daenerys suspira y bebe una copa de vino. Ella frunce el ceño y dirige su atención a sus asesores que aún no habían hablado. ¿Qué sugieren todos? Mosador, el representante de los libertos de Meereen, comenta. Los amos de esclavos no se mancharían las manos con la batalla. Grey Worm a su lado asiente y agrega. Ellos liderarán desde atrás y serán los esclavos los que avanzarán desde el frente. Entonces, si destruimos la línea de retaguardia, ¿podríamos poner fin al asedio incluso antes de que comience? Arya pregunta. Gusano Gris, Mosador e incluso Missandei asienten juntos, mientras Daario comenta. Parece probable que los ejércitos se construyan con los esclavos que liberamos. Los amos verían como una justicia irónica si fuera el rompedor de cadenas y sus fuerzas que los sofocaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dany pregunta. ¿Podría escabullirme entre sus líneas y matar a los maestros mientras duermen? Sugiere Arya. Eso podría terminar en tu captura, señala Daario. Barristan asiente ante el comentario de Daario y se vuelve hacia la reina. La joven Arya podría tener razón, usar los dragones para quemar la línea de fondo de las fuerzas enviaría un mensaje poderoso y eliminaría a los maestros mucho más rápido que cualquier otra cosa.
¿Una demostración de fuerza, entonces? Daenerys pregunta: ¿han dudado de tu poder, de tu voluntad de cumplir tu palabra y hacer justicia? Le dice Gusano Gris, muéstrales que no se puede dudar del rompedor de cadenas. Capítulo 50. Los maestros de los ejércitos que lideraban el asedio contra Meereen tardaron 10 segundos en darse cuenta de que era una muy mala idea intentar atacar una ciudad con una reina que comandaba 3 dragones. Hubo gritos de terror, dolor y horror mientras el fuego caía sobre la retaguardia del ejército. Innumerables ardieron en un instante, entre ellos una gran parte de los comandantes. Los ojos siguieron a las temidas bestias de fuego y carne mientras se elevaban en los cielos. Se tomaron paso tras paso, reduciendo al ejército en terribles oleadas de aliento fundido. Los dragones son criaturas simples, según los estándares humanos. Son más inteligentes que cualquier otro animal que exista, excepto el hombre, pero aún así se rigen por sus instintos. A los 3 que sobrevolaron los ejércitos de Yunkai y sus aliados no les importaba cuál era la política, cuáles eran las excusas, quién estaba en el ejército, por qué los quemaban, por qué peleaban. Todo lo que los dragones sabían era que las fuerzas reunidas fuera de su ciudad eran una amenaza para su madre y su hermano humano. Para un dragón, eso era suficiente. Para Daenerys, tenía que ser así. Observó desde las murallas de su ciudad cómo sus hijos quemaban hasta reducir a cenizas las líneas del ejército que avanzaba. Sabía que había rehenes en esas líneas, que había inocentes que habían sido sacados de sus hogares después de que ella dejó Yunkai, y sabía que lamentaba sus muertes. Pero la batalla no era momento de clemencia. Podría enviar sus fuerzas para atender a los heridos y a los moribundos una vez que terminara la amenaza a sus riendas. Al ver cómo caía fuego del cielo, tuvo que preguntarse si lo que sentía ahora era lo que sintieron sus antepasados cuando tomaron el trono de hierro, aunque ella realmente no pensó que así fuera. Si lo que sintió al ver al ejército en sus puertas era algo parecido a lo que sintió Aegon el Conquistador cuando acabó con sus propios enemigos, entonces dudaba que hubiera estado siquiera cerca de terminar su conquista. Una vergüenza profunda y omnipresente se derramaba por el estómago de Daenerys y se revolvía. Su rostro se torció en una mueca mientras veía a sus hijos acabar con sus enemigos, y supo con certeza que no haría esto más que como una medida defensiva. Tenía que hacer esa concesión al pragmatismo. Si bien hubiera preferido evitar que sus hijos destruyeran ejércitos nunca más, sabía que si llegaba el día en que sus puertas fueran atacadas nuevamente, los 3 niños que había dado a luz en el incendio serían necesarios para ayudar a defender a su pueblo. Y defendieron a su pueblo, lo hicieron con deleite. Observó cómo Drogon y Raegal partían a un hombre por la mitad, cada uno devorando su porción con alegría mientras se elevaban por el aire. Desviando su atención de esa vista, sus ojos se fijan en Viserion, quien se eleva hacia ella. El dragón se desliza hacia la pared y se queda atrapado en el borde. Su cabeza se desliza hacia la mano que espera de su madre. Daenerys sonríe mientras frota el hocico de Viserion y le dice en alto Valirio: «Lo has hecho muy bien». Viserion ronronea felizmente, luego se aleja y se lanza desde la pared para continuar el asalto al ejército de Yunkai.